buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a continuar con nuestro nervio trigémino. Vamos a terminar ya con la rama mandibular. Precisamente ha sido pues un recorrido muy largo de nuestro nervio trigémino. Muy bien. Ahora, sin tanto preámbulo, vámonos directamente sobre la explicación. Miren, vamos a notar entonces que si retomáramos un poquito lo que hemos estado hablando sobre otros videos, es que aquí encontramos el ganglio trigeminal que se encuentra por encima del arroco peñasco del temporal. Después vamos a ver que se va a dividir en sus tres ramas principales que ya hemos mencionado, que es precisamente la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Ahora, la rama oftálmica, ya mencionamos sus divisiones, ya no hay mucho que mencionar. Lo mismo con la porción maxilar. Ahora, pero en el caso de la mandibular es como la más especial de las tres por lo siguiente. Esta tiene la característica de llevar dos componentes, el componente motor, muy bien, y el componente sensitivo. Del cual hablaremos primero es del componente sensitivo, muy bien. Ahora, en el caso del componente sensitivo, nosotros vamos a encontrar las diferentes ramas que van a llegar a diferentes puntos. ¿Para qué? Para recoger toda la sensibilidad, al menos de la cavidad oral y de la porción lateral de la mejilla. Muy bien, hacia abajo, mandíbula y mejilla. Muy bien, entonces, justamente vamos a notar que nuestra rama mandibular va a despedirse, muy bien, de nuestra cavidad craneana a través de un agujero que se le conoce como el agujero oval. Muy bien. Ahora, una vez que ha abandonado precisamente la porción de la base del cráneo, ahora lo que va a generar es una rama que se arrepiente, les digo yo. ¿Por qué se arrepiente? Porque esta rama lo que va a hacer es que ya está fuera del cráneo y ahora se va a meter por otro agujero que está justamente en este punto. Este agujero se le conoce como el agujero redondo menor o simplemente agujero espinoso. ¿Qué sucede con este agujero? Bueno, simplemente es el que va a recibir a nuestro ramo, que se le conoce como ramo recurrente del nervio mandibular, y este va a ir por encima de esta estructura que viene aquí, que es una estructura vascular. Y para aquellos que no la conozcan, es esta arteria. Esta arteria es nuestra famosa arteria meningia media, que se va a extender hacia la fosa craneal media y la fosa craneal anterior por toda la pared, lateral de muy bien, de nuestra base de cráneo, y tiene la característica, muy bien, nuestro nervio de discurrir precisamente por todo el trayecto que genera nuestra arteria. Muy bien. Este es interesante porque literalmente le va a dar la sensibilidad a nuestra meninge, muy bien, a nuestra dura madre. Listo. Ya está, este es el primer componente sensitivo, el ramo meningio recurrente o simplemente el ramo meningio del nervio mandibular. Ahora, vamos entonces a cambiar un poco la imagen. Primero les voy a mostrar una porción ósea y ya después veremos una porción un poco más ya de disección para que lo puedan ir distinguiendo poco a poco. ¿Muy bien? Entonces, quitamos esta, vamos a quitar esta. Ahorita regresamos a esta imagen. Ahora, lo primero que entonces queremos revisar es propiamente las porciones de los ramos sensitivos. Ahí les va. Ya mencionábamos que justamente más o menos a este nivel es por donde viene emergiendo nuestro, muy bien, ramo mandibular, el cual ya dejó su primer ramo, que es precisamente el ramo meningio. Listo. Ahora, después de haber abandonado precisamente la porción del ramo meningio, más hacia la porción inferior, vamos a encontrar ramos que se dirigen hacia la parte lateral. ¿Cuáles son esos ramos? Bueno, uno de ellos se le conoce como el nervio auriculotemporal, muy bien, que se va a dirigir hacia la porción lateral de nuestra región temporal. Muy bien, va a dejar literalmente sus ramos por la parte anterior de la oreja, por eso auriculotemporal. Ahora, después vamos a encontrar un nervio que se dirige hacia la parte posterior y literalmente va a llegar hasta nuestra región del conducto auditivo externo. Literalmente este ramo se le conoce como el ramo, muy bien, del conducto auditivo externo, que es el que va a ayudar a generar la inervación también de la porción, vamos a decirlo así, cutánea de nuestro conducto auditivo externo. Bien, entonces ya tenemos las tres primeras ramas. Muy bien, repetimos la rama auriculotemporal, el nervio recurrente del cual hablamos hace un momento y también la porción de nuestro nervio del conducto auditivo externo. Ahora, si nosotros seguimos hacia la porción anterior, vamos a localizar un nervio que se va a dirigir, muy bien, hacia la porción lateral. Muy bien,
que va a alcanzar hacia un músculo, muy bien, a una región muscular que se le conoce como el músculo bucinador. Este nervio que viene aquí se le conoce como nervio bucal. Ahora nota, no lo vayan a confundir con el nervio bucal que proviene de la porción del nervio facial. Para hacerlo diferente o para diferenciarlo, recuerden, hay un nervio bucal que proviene del facial y otro nervio bucal que proviene del trigémino. Son dos elementos diferentes, ¿vale? Literalmente se le va a dar prácticamente la sensibilidad al cachete, bien, en la parte interna, a la mejilla, para sonar más propio. Ahora, nos vamos a dirigir hacia la parte inferior y de aquí, entonces ahora van a soltarse otras ramas que son también igual de importantes. ¿Cuál van a ser? Bueno, va a ser una que se dirige hacia adelante y va a llegar hacia la porción de la lengua. Muy bien, y este nervio se le conoce como el ramo lingual. Este ramo lingual va a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua y prácticamente va a dejar toda su inervación. Muy bien. Ahora, después vamos a localizar un nervio que se dirige hacia la parte inferior. Muy bien. Y va a llegar a este agujero, muy bien, que está delimitado por la espina de Spix o língula, que está precisamente en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, que es esto. Y aquí encontraremos a su lado un orificio que se llama orificio alveolar. Justamente por aquí va a cruzar este nervio que se le conoce como el nervio alveolar inferior. Va acompañado de otras estructuras, sobre todo las arterias y las venas. Ahora, ¿qué nos interesa entonces de esta porción? Es que este nervio todavía va a ingresar a la mandíbula y este es el que va a generar ramos que van a ayudar a inervar a nuestros dientes. Muy bien, entonces va a formar los llamados nervios dentarios. Muy bien. Esto va profundo, va duramente, va en el hueso. Este mismo nervio va a perforar a través de un agujero que se llama agujero mentoniano y aquí va a formar un nervio que va a darle toda la inervación a la parte inferior de nuestra mandíbula y es precisamente la porción mentoniana. Entonces ese nervio se llama nervio mentoniano, no hay pierde. Correcto. Entonces ya tenemos las porciones de las ramas sensitivas. Ahora, para el caso de las porciones motoras, vamos a quitar tantito esto y ahora los vamos a poner de otro color. Bueno, las porciones motoras tienen la característica de seguir, sensiblemente hablando, prácticamente casi el mismo trayecto. La diferencia es que hay nervios que, estrictamente hablando, pues llevan esta información motora. Muy bien. Ahora, entonces, nuevamente, sigue siendo exactamente el mismo nervio trigémino, ¿vale? Solo que ahora nada más vamos a poner esta parte que es la porción motora, ¿vale? Ok, ahora, de esta porción motora, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, nosotros vamos a encontrar un primer nervio que va a llegar hacia la porción temporal, muy bien. Este nervio se le conoce como el nervio temporal profundo, muy bien. Literalmente va a emerger justamente hacia la porción temporal, muy bien. Ahora, este es el que le va a dar movimiento a nuestro músculo temporal como un músculo masticatorio, ¿ok? Luego, nos vamos a dirigir más hacia abajo, siguiendo el mismo trayecto de nuestro nervio trigémino, y ahora vamos a encontrar unos ramos que se van a dirigir hacia la porción pterygoidea. Es decir, van a inervar hacia los músculos pterygoideos, y estos ramos se le conocen como ramos pterygoideos, ¿ok? Ahora, estos ramos pterygoideos, una porción es para el músculo pterygoideo lateral y otro es para el pterygoideo medial. Sigo avanzando con mi nervio trigémino, ¿ok? Ahora, vamos a notar que existe un ramo, ¿bien?, que se va a dirigir hacia la porción inferior, siguiendo el trayecto de nuestro nervio, muy bien, alveolar inferior. Justo de esta porción, entonces va a emerger ahora un nervio que va a llegar hasta dos músculos, al vientre anterior del digástrico y otro hacia la porción del miloioideo. Este nervio, como tal, lo conocemos como el nervio del miloioideo, muy bien, pero también llega hacia la porción del vientre anterior del digástrico, muy bien, que esa es una característica muy importante.
Ahora, ¿de quién es ramo? Bueno, este es un ramo que procede ya de nuestra porción de nuestro nervio, muy bien, alveolar. Ahora, por eso tengo que ser muy insistente en verificar cómo son precisamente estas estructuras, porque les vuelvo a repetir, a pesar de que el nervio trigémino tiene la misma, digamos que dirección, hay ramas que van a emerger de otros puntos. Entonces ahorita nada más estamos hablando de los componentes exclusivamente hablando motores, ¿vale? Ok, ahora, estos componentes motores, ya hablaremos un poco más adelante de su organización en la porción central. Ahorita nada más estamos viendo de su distribución. Ahora bien, para aquellos, muy bien, que les gustan las disecciones, entonces ahora quiero que observen lo siguiente. Esta es una imagen de disección. Ahora, aquí viene lo interesante. Ir describiendo prácticamente parte por parte. Y quiero que observen entonces ahora lo que me interesa en este punto. Vamos a marcarlo del color que los estuvimos marcando hace un ratito. Entonces, miren, este es nuestro famoso nervio auriculotemporal. Muy bien. Aquí están sus dos ramos que se van a dirigir hacia la porción externa. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es que como lo estoy poniendo en morado, recuerden que los colores que pusimos hace ratito eran de la porción sensitiva y ahora estamos colocando los de la porción sensitiva propiamente y los de azul de la porción motora. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es con toda la demás maraña de nervios? Bueno, es que toda la demás maraña de nervios son propiamente de la región del facial. Entonces, esto que voy a colocar a continuación de verde, todas estas, ¿sale?, son parte de las porciones de la ramificación de nuestro nervio facial, ¿vale? Entonces, precisamente aquí nada más en esta imagen, la única porción que le corresponde a la porción trigeminal, al menos de la rama mandibular, es esta, ¿ok? Ahora, ¿qué si nos interesa? Bueno, vamos a quitar entonces esta imagen. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la parte profunda. ¿Muy bien? La parte profunda es esta región. Y ahora, no olvidemos que entonces la porción sensitiva es de este nervio. Muy bien. Vamos a marcarlo bien. Eso es. Este nervio que viene aquí es el nervio del bucinador. Muy bien. Este no es motor, este es sensitivo. Acuérdense que le voy a dar la sensibilidad de esta región. Ahí está. ¿Vale? Ahora, si ustedes son muy observadores, de hecho nuestra rama trigeminal viene directamente desde este punto. Y ahora, justamente hacia arriba, encontramos esta rama que es motora. Esta porción es nuestro, ¿sale?, nervio temporal, muy bien, profundo, que ese es precisamente el ramo masticatorio. Entonces, noten que siguen el mismo trayecto, simplemente lo único que hacen es ramificarse en este punto, ¿vale? Ahora, sale pues, fíjense bien, vamos a seguir colocando entonces nuestras porciones sensitivas. Noten lo siguiente, justamente aquí encontramos a ese nervio que precisamente viaja sobre la mandíbula. Aquí está la mandíbula cortada, miren. Entonces, este nervio que está pasando justamente por acá es nuestro famoso nervio, ¿ok?, alveolar inferior. Todo esto es el nervio alveolar inferior. Ahora, si son observadores, dijimos que de este nervio se desprendía una porción que es motora, y precisamente este nervio que estoy marcando aquí de azul, ¿muy bien?, que se desprende propiamente de la porción alveolar inferior, se continúa aquí, y aquí entonces deja una rama, y aquí deja otra rama. Pues precisamente es la porción del nervio para el miloioideo. Entonces, la rama que es profunda es precisamente para el miloioideo, y esta rama que es superficial, literalmente voy a encontrar al músculo aquí, es para nuestro vientre anterior del digástrico, que es esto. Muy bien. Ya cuando obviamente ya vemos las imágenes así, pues ya se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Ahora, luego seguimos con la parte sensitiva, y la parte sensitiva, sensiblemente hablando, muy bien, aquí vamos a encontrar el otro nervio que es la porción de mi nervio lingual. Este es mi nervio lingual, que se va a dirigir hacia la parte profunda. Listo. Ahora, vamos a cambiar la imagen. ¿Por qué? Porque todavía tengo algo más que mostrarles. Precisamente ahora vamos a notar la parte más profunda, donde precisamente encontramos a estos nervios. Ahora miren, nuevamente vamos a encontrar ahora a nuestro nervio lingual.
Y si ustedes son muy observadores, miren, esto desde el trigémino, y entonces esto es la rama lingual. Aquí viene la rama lingual. ¿Muy bien? Y entonces todo esto, ¿muy bien? Esta ramificación que va a ser nuestro ramo lingual, lógicamente va también a alcanzar a la lengua, aquí porque estamos cortando propiamente para poder observar cómo es prácticamente la inervación de esta región, ¿vale? Entonces, miren, aquí se hace un pequeño ganglio, justo acá, que este ganglio se llama ganglio submandibular, que es precisamente puntos de relevo de otras estructuras, ¿vale? Sobre todo de la porción de nuestros nervios facial, de nuestra porción de nuestro nervio hipogloso, ¿vale? Ahora, fíjense bien, digo, de nuestro nervio glosofaringeo, dije hipogloso, es glosofaringeo. Ahora, fíjense bien por lo siguiente, miren, este nervio que viene justamente aquí, este nervio que atraviesa toda esta zona, muy bien, es nuestro nervio hipogloso. Por eso me quedé pensando en el hipogloso, porque esto era lo que quería marcarles. Este es el hipogloso, ¿correcto? Entonces, noten cómo viene la distribución propiamente de nuestra porción de nervio trigémino, ¿vale? Ahora, ya para finalizar prácticamente esta parte del video, nada más quiero rescatar una pequeña estructura que está justamente aquí. Y esta estructura la vimos en el video anterior, en el video pasado. Esta estructura es el ganglio pterigopalatino. Muy bien, y aquí encontramos precisamente la porción de las apófisis pterigoides. Muy bien, y aquí vamos a encontrar entonces nuestra porción de nuestro maxilar. Ahora, ¿por qué hago referencia sobre el ganglio y hago referencia sobre este punto? Bueno, pues es que aquí vamos a encontrar estos nervios que se le conocen como los nervios alveolares. Miren, estos son los nervios alveolares que perforan a la porción maxilar. Ahora, otra cosa que faltaban por mencionar, miren, lo que voy a marcar a continuación de verde, que viene siendo esta parte, ¿muy bien? Es nuestro músculo pterigoideo, ¿muy bien? Lateral. Toda esta pequeña parte, ¿vale? Nace de la porción pterigoidea. Por lo tanto, justamente en la parte profunda, los vamos a marcar como de azul, aquí vienen entonces los ramos que nosotros mencionábamos al principio, que eran los ramos pterigoideos, ¿ok? Para el pterigoideo medial y para el pterigoideo lateral. Listo. Entonces, ya tenemos bien cómo están distribuidas las porciones nerviosas, ¿ok? Al menos de nuestra porción mandibular del trigémino, ¿vale? Listo. Ahora, ya nada más lo único que hace falta recalcar es la porción motora. Verán, como habíamos mencionado en algún punto del universo, les digo que algún punto del universo porque esto ya lo hemos remarcado como varias veces, habíamos mencionado que los núcleos que se encontraban justamente en la porción mesencefálica, la porción pontina y la porción medular, pues abarcaban prácticamente todo esto, ¿vale? Ahora, solamente cabe resaltar una situación interesante, es que estos núcleos, ¿muy bien?, ya van acompañados de una porción que es difusa. Quiere decir que lo puede encontrar arriba, lo puede encontrar abajo, lo puede encontrar adelante. Realmente no es que tenga una localización específica sobre la porción del componente del núcleo masticatorio. Ahora, lo que hay que mencionar de la porción del núcleo masticatorio es que literalmente esto viene de la porción frontal. Muy bien, aquí lo que tengo es una imagen de un corte de la porción parietal. Nada más lo voy a poner como para fines de... ¿cómo se llama? Para fines de enseñanza. Pero literalmente vienen de las áreas 4 y el área 6, ¿muy bien?, de la porción de Brodmann, ¿ok? De las áreas de Brodmann. El área 4, acuérdense que es el giro precentral, y la porción del área 6 se encuentra entre el giro frontal superior y el giro frontal medio. Ahora, estas entonces van a enviar, estas neuronas tienen la característica de tener axones sumamente largos, que yo creo que los vamos a poner otro color porque no sé, bueno, al menos no sé, yo no los noto tanto. Entonces tienen unas células, unas neuronas que van a llegar a través de esta región que se le conoce como la cápsula interna, obviamente un poco más adelante. Ahora, cuando llegan por la cápsula interna, entonces ahora van descendiendo, y estas tienen la característica de fomentar una decusación y al mismo tiempo van a generar una porción que se queda de forma ipsilateral. Ahora, ¿esto por qué? Las porciones motoras tienen la cualidad
de, digamos que echarse la mano unas a las otras. ¿Qué quiere decir? Que si de repente se daña una vía, la otra, muy bien, que viene del otro lado, la que viene de este lado, de algún modo solamente envía unas cuantas fibras, pero que le ayudan a mantener la función y no pierden la función tan al 100%. Muy bien. Ahora, entonces, estas neuronas, ¿a dónde van a llegar? Bueno, van a alcanzar a nuestro núcleo masticatorio. ¿Ok? Entonces, unas decusan y otras quedan de forma ipsilateral. Muy bien. Ahora, entonces, ya tenemos prácticamente como, pues digamos que alcanzan este punto. ¿Por qué? Porque aquí, en el caso de las eferencias, es decir, cuando tomamos entonces ahora al núcleo masticatorio, a la porción motora, sus neuronas entonces aquí solamente hacen un relevo y nuevamente siguen a la porción de nuestro nervio, muy bien, mandibular. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente solo son dos neuronas, muy bien, la porción, muy bien, que viene de las áreas de Brodmann 4 y 6 y la porción que se encuentra en el núcleo masticatorio de la región pontina. Esta es la situación importante, al menos hasta este punto, ¿vale? De tal manera que nosotros vamos a encontrar también algunas otras porciones, muy bien, que van a ayudar pues simplemente a generarnos, por ejemplo, ciertos movimientos, como por ejemplo, hay una pequeña parte que se dirige hacia la cuerda del tímpano, bueno, no la cuerda del tímpano, mentira, hacia un nervio que se le conoce como el nervio, sale del músculo tensor del tímpano. ¿Okay? Tiene la característica de alcanzar precisamente a la porción de nuestro oído medio y ese es el que le va a dar la tensión a nuestro músculo tensor del tímpano, que esa es una característica muy importante, ¿vale? Ahora, existen algunos otros nervios que ya no los podemos marcar en este punto porque literalmente no poseemos la imagen, nada más lo voy a resaltar con la imagen anterior, ¿sale? Que son pequeños ramos que se van a dirigir hacia la porción del velo del paladar. Muy bien. Ahora, entonces esos pequeños ramos, muy bien, van a ayudarnos a generar tensión. Entonces van a llegar a lo que es el músculo tensor del velo del paladar. Muy bien. O también conocido como el famoso peristafilino externo. Muy bien. Y el elevador del velo del paladar, que es el peristafilino interno. ¿Ok? Que son dos porciones que se encuentran justamente en esta parte. ¿Vale? Que esa sería como la rama que me hizo falta en este punto. Listo. Sale pues. Ahora, ya para finalizar entonces nuestro video, lo único que cabe mencionar es que justamente entre la porción motora y la porción sensitiva se hace un pequeño circuito. Como un pequeño circuito, quiere decir que también de forma local, muy bien, se conecta la porción motora con la porción sensitiva. Muy bien. Esto quiere decir que entonces me fomentan un circuito local parecido a lo que nosotros encontramos en las neuronas que se encuentran en la médula espinal. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo una sensación de dolor, entonces el circuito acorta propiamente, ¿bien?, la función de tener que hacer pues algún movimiento que nos permita evitar pues precisamente la situación del dolor, como es por ejemplo tal vez el caso del cierre precisamente de nuestra boca, ¿bien?, que esa es una situación importante. Cuando nosotros tenemos alta tensión, nosotros tenemos precisamente algo que se le conoce como trismus, que no es otra cosa más que una alta tensión de los músculos masticadores, y entonces esto hace que nuestra mandíbula esté altamente tensionada y se puedan romper las piezas dentarias, y eso es algo muy común o muy frecuente. Entonces, si en ese video se estuvieron estresando, lo más probable es que tengan precisamente esa contracción sumamente fuerte de su mandíbula. Entonces, aligeren la carga, respiren profundo, ¿sale? Y traten de relajarse, que es lo más importante, ¿correcto? Muy bien, entonces ya aquí tenemos prácticamente todo el nervio trigémino, al menos los puntos más importantes. Podríamos hablar casi un mes del nervio trigémino y bueno, no terminaríamos nunca. Entonces, con esto vamos a dar por terminado toda la porción trigeminal y pues damos por terminado el video. Espero que les haya gustado. Si hay algo que no haya quedado claro, algo que me haya faltado, díganme en los comentarios.
También pueden compartir el video, ya saben, darle like y nos vemos en la que sigue, ¿de acuerdo? Así que la fuerza los acompañe. Adiós.